García Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Esta tribuna es fundamental para aclarar mitos y realidades. Hay un principio aceptado mundialmente. La verdad nos hará libres. Y somos en libertad una comunicación con todo el pueblo. Se habla de que se está en contra de quitarle la responsabilidad a la ministra Piña. Eso lo dejó muy en claro el presidente. No vamos por ahí. Vamos por una participación amplia en el Parlamento abierto. Cuando se plantea escalonar el relevo de ministros, también se abre una posibilidad, no está cerrada. Cuando se habla del deterioro de las relaciones, una y otra vez se extiende la mano franca para construir entre todos un nuevo sistema de justicia en el país, que se va a eliminar el derecho de las y los trabajadores y que se va a aniquilar la carrera judicial, también es otro mito, una falsedad. Se va a respetar a fondo el derecho de todos y cada una de las trabajadoras y trabajadores. Existen, planteado en la reforma, filtros técnico-jurídicos para que las personas que vayan a someterse al escrutinio del pueblo para poder ser jueces con legitimidad, entendiendo que la legitimidad solo proviene del gran soberano que es el pueblo de México. Entender esto significa respetar la carrera judicial con filtros bien específicos, pero con un requisito fundamental, que es tener buenos hábitos, buena conducta, buena formación y tenerle amor al pueblo también en el poder judicial basados en la ley. En cuanto al mito de que se va a eliminar la autonomía, ¿qué mayor autonomía para generar los equilibrios de los otros poderes que la legitimidad de una elección justa? Que se va a desaparecer el Consejo de la Judicatura, otra mentira, cuando se está proponiendo un verdadero tribunal de disciplina judicial con amplias facultades. Que el pueblo no tiene la capacidad. ¿Cómo no va a tener la capacidad el pueblo de México si ha sido el protagonista de las grandes transformaciones en nuestra historia? Que es al que debemos la existencia de un poder legislativo y un poder ejecutivo. Vamos a fortalecer la democracia y dar el primer paso con la democratización. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senadora Gaitán?
Quiero pedirle al senador, si me permite, hacerle una pregunta. El Sí, orador adelante, acepta senador. preguntas, sí. Gracias, Una pregunta de la senadora Gaitán. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para su respuesta, senador. Gracias, senador. ¿Qué significa para usted la austeridad republicana? Me gustaría que me hiciera esa contestación. Y gracias por aceptarla. Gracias, senadora. Me viene muy bien esta pregunta porque podemos recordar al autor de la frase que todos tienen enfrente, el presidente Benito Juárez García. Recordar que el 2 de julio de 1852, en Oaxaca, señaló: los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar improvisando fortunas, ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa y justa medianía que proporciona la retribución que la ley les haya señalado. Aquí nadie persigue a los ministros de la Suprema Corte, pero el pueblo de México los va a poner en cintura porque no respetaron el principio de austeridad republicana, de vivir en la justa medianía, teniendo la osadía de recurrir a la interpretación de la ley para tener privilegios, canonjías y un sueldo mayor al del presidente de la República. Eso es inmoral e ilegítimo y eso es lo que ya se terminó en nuestro país. Quiero recordar también, utilizando esta frase, porque no debemos de tener ningún temor de la práctica de la democracia, que es el primer principio depurador y purificador real de la vida pública, porque la democracia nos va a permitir la transparencia. Permítame, el orador. Sí, adelante. ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Presidenta, si el orador me acepta una pregunta. Por supuesto que ¿Acepta sí, la senador. pregunta? 1 minuto para su pregunta, senador y Casa, y otro 2 minutos, hasta 2 minutos para contestar. Gracias, presidenta. Gracias, senador Gabriel García. En los términos que usted propone y manifiesta sobre la violación a la Constitución de los integrantes del Poder Judicial, que no se han acatado a lo que establece la Constitución, ¿establecería usted los mismos términos para el general secretario, para el almirante secretario y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que tampoco ganan menos que el presidente? Ellos también están violando la Constitución en sus términos. ¿Usted mantendría los mismos dichos porque no se atienen a la Constitución? Gracias por su respuesta. No malverse, señor senador, lo que he dicho. Lo que violaron algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueron los principios. Y los principios de austeridad republicana. Y los principios de defender el legítimo derecho de los trabajadores, engañándoles, porque lo que quieren conservar son sus privilegios y canonjías. Y vamos a poner en contexto por qué es importante que también sea un elemento la práctica de la austeridad republicana para purificar, para limpiar la vida pública del Poder Judicial. Hay varios ejemplos, pero el día de hoy se dio a conocer, hablando de esta supuesta persecución del periodista Carlos Loret de Mola, hoy se reveló
Transferencias por 2.437 millones entre el 2019 y el 2024, proveniente de fondos públicos recibidos de entidades federativas a un conglomerado de empresas. Sea claro que no hay ninguna persecución, ninguna investigación con Carlos Loret de Mola, pero lo que sí hay es un conjunto de empresas que recibieron esta cantidad de recursos, escúchenlo bien, disfrazando la venta de medicinas. Y es de ahí que se derivan transferencias importantes y comprobables al ingreso del periodista. La austeridad republicana es el estado superior de la función pública. La austeridad republicana es lo que le permitió Concluya. al gobierno de México lo que parecía imposible, que es la redistribución del ingreso en el país y la reducción de 5 millones de pobres. Por eso, por favor, por congruencia, en honor a la memoria de nuestro presidente Juárez, el gran jurista de México, el gran consecuente Concluya. de vivir con principios, que es la austeridad republicana, algo inminentemente necesario para tener un poder judicial más justo y equitativo. ¡Que viva la reforma del pueblo al poder judicial! Gracias, senador.